buenas, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Reels y estamos en una nueva guía para novatos, para principiantes, ya que muchos de vosotros me estáis haciendo muchas preguntas acerca de diferentes cosas del juego, diferentes zonas o diferentes consejos sobre equipos, sobre... Bien, en esta guía vamos a resumir las cosas más importantes del juego una por una y en las que os tenéis que centrar al principio, bien si acabáis de empezar el juego o bien si no estáis muy acostumbrados a jugar este tipo de juegos. Los que venimos de otros juegos muy similares ya sabemos más o menos cuáles son las cosas que tenemos que hacer, mejor o peor, pero los que no están acostumbrados a este tipo de juegos sí que puede llegar a abrumar o pueden estar un poquito perdidos. Así que, chicos, vamos a comenzar. Os voy a dar 10 consejos que si seguís al pie de la letra vais a poder mejorar mucho vuestra cuenta, así que estar pegados y no os mováis porque empezamos. El primer consejo que os voy a dar es subir vuestro mejor personaje al nivel 60. ¿Por qué? Vamos a ir a campeones y vamos a ver. Subir a vuestro mejor personaje a poder ser que sea un personaje de PS, de daño. Si vamos por aquí, yo tengo estos que veis aquí, ya tengo unos cuantos, ya tengo una cuenta un pelín más avanzada, pero al principio no tenía muchos. Entonces, vamos a subir a nuestro mejor personaje y a poder ser que sea tipo cazador. ¿Por qué cazador? Porque con cazador vamos a poder atacar tanto a los enemigos aéreos como a los enemigos cuerpo a cuerpo terrestres, ¿de acuerdo? Entonces, si podéis conseguir un personaje cazador bien legendario o uno de los que estén en el top de la tier list, ya sabéis que tenéis la tier list en el canal, así que podéis revisarla, vais a poder subirlo, darle mucho amor y así poder avanzar en la campaña, que luego vamos a pasar al siguiente punto y lo vamos a ver. Bien, pues lo primero, cazador, subirlo a 60. ¿Cómo lo mejoramos? Lo vamos a subir al 60. Al 60 son con todas las estrellitas amarillas, a tope de experiencia, y luego lo vamos a poder ir tanto ascendiendo como despertando. Si elegís un legendario, ya veis que despertarlo va a ser más complicado, pero ascenderlo lo vamos a poder ascender farmeando estas insignias y estas esencias míticas, ¿de acuerdo? Bueno, míticas ya el último nivel, pero si veis lo que os van pidiendo, tengo por aquí alguna, los tengo todos ascendidos. Al principio no te va pidiendo demasiado, solamente insignias, o sea que podéis ir subiéndolo poco a poco. Si tenéis un personaje épico como por ejemplo Theowen, pues también puede ser bueno y encima va a ser mucho más fácil subirlo al máximo. Así que chicos, utilizar eso, subirlo, darle mucho amor y centraros solamente en un personaje. Al principio sí que os van a dar muchos recursos, pero no los repartáis entre muchos personajes porque vais a tener muchos personajes subidos pero no a tope. Igual 3 o 4 al 40 o 2 al 50 y 3 al 40 y eso no os va a ayudar. Centraros en uno y después a por el siguiente. El siguiente personaje después de un cazador debería ser un healer para que os pueda curar o un tanque para que os pueda ayudar y proteger, ¿de acuerdo? En función de los personajes que os vayan tocando. Ahí ya no os puedo ayudar porque a cada uno nos van saliendo diferentes personajes, pero bueno, para que más o menos sepáis cuáles son los personajes más importantes que tenemos que ir subiendo, ¿de acuerdo? Bien, pues muy importante eso, así que chicos, el primer consejo ya sabéis, subir vuestro mejor personaje al nivel 60. El segundo consejo que os puedo dar es que de ahí viene por qué tenemos que subir al personaje al nivel 60, es avanzar en la campaña. Súper importante avanzar en la campaña porque, como veis, en los diferentes capítulos hay algunas etapas que desbloqueamos lo que es el tema de la experiencia, para farmear experiencia. ¿Veis? A partir del capítulo 2 ya tenemos por aquí una etapa de experiencia, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. ¿Vale? Luego tenemos la 7, la 8... Yo todavía no he terminado, estoy a puntito de pasarme toda, pero bien, en la última, en la 8, tenemos el capítulo de experiencia más alto que podemos farmear. Muy importante tener un personaje fuerte al 60 porque nos va a ayudar casi a pasarnos toda la campaña, y cuando estemos en el capítulo 8, vamos a ver, vemos el 7... Y ahora no me deja pulsar el 8. Ahora no me dejaba el juego, se había bloqueado. Bien, pues vamos a poder acceder a esta etapa de incursión de experiencia, donde es donde más energía de experiencia nos van a dar por recompensa por cada vez que la farmemos. Entonces, chicos, por eso es tan importante avanzar en la campaña. Si no, irías poco a poco a tu aire, pero al principio es muy importante no quedarte trabado, intentar pasar las etapas, llegar a esa etapa 8 y sobre todo a la 8.4, que es donde está la incursión de experiencia, la más alta, y es donde más experiencia vamos a poder farmear para ir mejorando otros héroes, ¿vale? Porque una vez que tengamos un personaje al 60, pues después va a ir todo en cascada y vamos a ir mejorando otros tipos de héroes según nos vayan
vayan saliendo. Entonces, chicos, muy importante llegar al nivel 8-4 lo antes posible para poder conseguir esa máxima experiencia a la hora de ir farmeando experiencia, que lo tendríamos que hacer casi a diario. Y utilizar los ataques automáticos que, por ejemplo, tenéis, pues intentar utilizar todos los días los ataques automáticos en farmear el máximo experiencia posible, sobre todo al principio. Luego ya veremos si farmearemos equipo o no, en función de lo que necesitéis para la cuenta. Pero al principio, sobre todo, intentar ir a sacar la máxima experiencia posible para avanzar, porque eso os va a hacer avanzar mucho en el juego. Si no sabéis lo que hacer, experiencia. Estás perdido, no sabes si farmear equipo, experiencia. Y eso te va a ir haciendo avanzar en el juego, porque vas a poder ir subiendo otros personajes de nivel. ¿De acuerdo? Así que súper importante el avanzar en las campañas. El tercer consejo que os quiero dar es el clan. Vamos a ir al clan y vamos a ver por qué el clan. El clan es una parte muy importante del juego, porque dentro de ella ya no solamente obtenemos las mejores recompensas. Vamos a ir por aquí. Las mejores recompensas del juego, ya veis que si conseguimos estar en un clan activo y conseguimos llegar a los niveles de pesadilla, las recompensas pueden ser muy golosas, y esto es a diario. Y si cae el boss, la recompensa se duplica. Es decir, si nosotros ahora, por ejemplo, conseguimos acabar con el pesadilla número 1 y yo hago mi ataque y consigo 680 gotas de sangre, obtengo este cofre. Pero al acabar con el boss, obtendría 2 cofres de estos. Y dentro de estos cofres, las recompensas que nos pueden dar, pues pueden ser las que veis en pantallas, donde están las esencias míticas y donde están también, por ejemplo, las gemas de invocación legendarias. O, por ejemplo, esencias de leyenda, cosas que pueden ser muy buenas para el avance de cuenta. Entonces, chicos, intentar entrar en un clan activo, en un clan que tire al boss, al dragón, en niveles altos, ya a partir de pesadilla, porque así podéis obtener o optar, por lo menos, a conseguir estas recompensas, que son las mejores, repito, las mejores de todo el juego. Aparte de esto que tenéis, pues también vais a tener, dentro de las misiones de clan, recompensas diarias, ¿de acuerdo? Y también vais a tener la tienda de clan. Luego vamos a ir a ver las tiendas, pero ya os adelanto que en la tienda de clan casi todo es importante y puedes llegar a comprar casi todo. Así que hacer todos los días los ataques al jefe, que vais a tener 2 por día, para intentar conseguir las mejores recompensas, ayudar a tu clan a avanzar dentro de tirar a los diferentes jefes, y luego en la tienda de clan intentar comprar todo lo que puedas, porque la verdad que todo es bastante bueno, ¿de acuerdo, chicos? Pues eso es el clan. Para mí, súper importante dentro del juego. Así que no os quedéis fuera de un clan. En cuanto podáis, meteros en uno, pero que sea activo, chicos. No estéis en uno que no atacan al jefe, porque entonces no sirve de nada. Bien. Otro consejo que os puedo dar, también súper importante, que hay mucha gente que esto me lo está preguntando, es Black Tizzy, ¿cuándo tengo que hacer las invocaciones? Gente, las invocaciones, aunque os cueste, tener calma. Solamente intentar invocar en los eventos por 2, ¿de acuerdo? Cuando tengáis más tasa de obtener legendarios. No las tiréis por tirar, ya sé que cuesta, pero intentar aguantar un poquitín. Casi todos los fines de semana nos están poniendo eventos, así que si no sabéis cuándo va a haber un evento de por 2 o de mejor tasa de aparición de legendarios, podéis venir por aquí, a la trompetita donde pone eventos, y aquí veis cuándo empieza cada evento. Por ejemplo, este jueves va a haber un aumento de tasa limitada de estos personajes. Vamos a tener un por 10. Es decir, si te toca, no hay por 2 de que te salga, ni por 10 que te salga un legendario, sino si te sale un legendario, hay la probabilidad es por 10 de que te salgan los que veis en pantalla, estos 2 legendarios o estos épicos de aquí. Con lo cual, esperar a los por 2, a los por 10, es mejor un por 2 que un por 10, pero bueno, esperar a estos eventos de los fines de semana para hacer todas vuestras invocaciones, ir guardando fragmentos, ir haciendo las invocaciones. Si vamos a invocar, veis que ahora mismo no hay activo ningún evento, ¿de acuerdo? Pero si venimos a los detalles, vais a ver aquí la tasa de aparición. Cuando hay un evento, si tenéis dudas de si es por 2, si no, o no lo comprendéis bien, por ejemplo el por 10 no va a ser un por 2, podéis venir aquí y veis si esta tasa aumenta. Si aumenta, es el momento de hacer las tiradas, chicos, porque va a ser cuando más... Ya es difícil que te toque un legendario, por lo menos vamos a intentar hacerlo cuando hay un por 2, que va a ser mucho más fácil, o cuando hay el evento que ha habido este fin de semana, que con la obtención de un legendario te dan otro, porque ahí sí que si sacas un legendario, chicos, pues bueno, se mejora mucho la cosa, porque te van a dar otro totalmente gratis, con lo cual intentar estar atento a estas cositas, que la verdad que en un día, en 2 no, pero si ahorras muchos fragmentos, a la larga es muy importante, porque
vas a mejorar tu tasa de obtención de legendarios y vas a poder tener muchos más legendarios en tu cuenta, con lo cual tu avance va a ser mucho mayor y seguramente te vayas a divertir mucho más en el juego, ¿de acuerdo? Bien, chicos, muy importante este consejo, hacerme caso con el tema de las invocaciones, no seáis ansias, que yo sé que hay mucha gente que es muy ansia, así que no seáis ansias. Vale, el siguiente consejo, el número 5. ¿Cómo conseguir más gemas para, por ejemplo, tener más invocaciones a la hora de hacer las invocaciones en los eventos? Vale, pues vamos a venir por aquí a los campeones. Aparte de hacer las misiones, conseguir gemas y demás, vamos a venir por aquí a los campeones. Y esto hay gente que no sabe, pero por ejemplo, si pinchamos en este... Vamos a pinchar este campeón, por ejemplo. Si venimos a esta pantallita de aquí de vender, los personajes azules de 3 estrellas, fijaros, si yo los meto aquí todos, fijaros lo que me dan. Me dan gemas, gente, para poder hacer más invocaciones. Así que guardarlos, os los podéis ir vendiendo, los que no os sirvan, los que no sean, pues bueno, para mejorar otros personajes, o si no estáis subiendo, lo mejor es guardarlos, venderlos en un evento o venderlos cuando tengáis un montón de ellos, los vendéis, conseguís un montón de gemas y así vais a poder obtener más tiradas para ese evento por 2 y poder tener más posibilidades de tener esos legendarios. Así que, chicos, esto hay mucha gente que no lo sabe y que está subiendo personajes de 3 estrellas para mejorar otros. Los de 3 estrellas azules no los mejoréis, chicos, venderlos para obtener las gemas. Las gemas es un recurso esencial en el juego y son difíciles de conseguirlas, así que vamos a aprovechar todos los recursos gratuitos que nos da el juego para obtener más y beneficiarnos de ello o ponerlo a nuestro favor, ¿de acuerdo? Entonces esto, chicos, muy importante. También os quiero decir que antes de vender un personaje azul, fijaros muy bien en las... lo diré... En las fusiones. Si venimos por aquí, vemos que para sacar ciertos personajes de fusión vamos a necesitar otros ciertos personajes azules también. No vendáis personajes de fusión o por lo menos quedaros con alguno para poder subirlo y poder hacer las fusiones, ¿de acuerdo? Tened eso también en cuenta. Bien, pues eso es un consejo muy bueno que hay mucha gente, pues eso, que no lo sabe. Así que, chicos, ya lo sabéis, guardar los azules, venderlos y conseguir más gemas. Bien, el séptimo consejo es la arena. En la arena tendremos que intentar jugar todos los días para ir subiendo el rango en la arena. Aquí está el rango. ¿Por qué? Porque cada vez que subamos el rango vamos a obtener mejores recompensas cada vez que se resete lo que es la arena, que se suele resetear semanalmente. Entonces, ir jugando todos los días, ir ascendiendo, intentar hacerlo. Yo sé que a veces es difícil porque no tienes equipo, entonces, pero bueno, intentar hacerlo, intentar ir subiendo poco a poco. Si puedes estar en platino, mejor que en oro, y si puedes estar, o sea, intentar subir todo lo que podáis, porque así luego os va a dar menos pereza ir subiendo lo que son los rangos. Yo ahora todavía estoy en plata 3. Seguramente que si le doy caña podría subir a oro. Ahora se acaba de resetear. Yo de hecho estaba en oro 2, pero podría subir a oro 2, oro 3 tranquilamente y estaría ahí para subir a platino. A partir de platino ya se empieza a complicar la cosa porque ya hay gente que tiene muy buenos equipos y bueno, ahí ya tienes que tener buenas combinaciones de equipo. Pero mejor estar en oro 2, que te van a dar estas recompensas, que no decir, va, ya jugaré la arena y que te den estas recompensas semanalmente. Es semanalmente, el juego va a ser muy largo, es un juego, es una carrera en el tiempo, con lo cual esto dentro de 3 meses son muchas recompensas que te vas dejando por el camino, una de aquí, otra de allí. Entonces yo creo que con eso deberíamos intentar estar lo más arriba posible para sacar el máximo de recursos posibles en todo el juego, ¿de acuerdo? Bien. Pues ese es el séptimo consejo, chicos, el jugar y mucho, jugar a la arena. También en la tienda de arena, pues no voy a entrar en la tienda de arena porque las tiendas, la musiquita de la tienda tiene copyright y no puedo entrar porque entonces me silencian el vídeo. Pero sí que os puedo decir que también dentro de la tienda de la arena podéis comprar todo, porque todo lo que hay dentro de la tienda de arena es muy bueno. Y para poder comprar esas cosas necesitáis jugar en la arena para obtener esta moneda, ¿de acuerdo? Entonces, jugar mucho a la arena porque ahí también vais a poder comprar muchas cositas. Bien, ese es el consejo número 7. El consejo número 8 son las misiones de historia, que esto ya lo he dicho más de una vez, pero son las misiones de historia. Las misiones de historia son muy importantes también porque si vais haciéndolas según vais avanzando en el juego,
pues vais a poder conseguir bastantes recompensas muy buenas, la verdad sea dicha, muy buenas. Y al final del todo, en el capítulo 18, vais a tener un legendario completamente gratis. Chicos, Volcan no es el mejor legendario, pero un legendario es un legendario, con lo cual ir avanzando porque las recompensas son buenas y te dan un legendario. Y seguramente que con el paso del tiempo, en alguna actualización, metan más misiones y cada vez, si no las has ido haciendo, te va a dar más pereza avanzar en las misiones de historia. Así que chicos, no lo dejéis para el final, que os veo que estáis un poco vaguetes. Ir haciendo las misiones de historia, no las dejéis para el final. Al igual que las misiones de historia, según avanzáis en campaña, ir avanzando en las incursiones. Cuanto más arriba estáis en las incursiones, mejores recompensas vais a tener. Tanto en las de ascensión, las de equipo, todas, ir subiendo poquito a poquito todas las incursiones y así, pues bueno, vais a ir farmeando, vais a ir mejorando los héroes y no se os va a hacer ni difícil el juego, ni pesado, ni decir, joder, ahora tengo que estar 2 días, 3 días solo farmeando aquí en incursión porque tengo que subir hasta la etapa 12 y ahí farmear todo lo que pueda y tal. Si lo vais haciendo poco a poco, progresivamente, va a ser todo mucho, mucho más fácil, chicos. Bien. El noveno, este era el octavo consejo. El consejo número 9, el noveno, va a ser tanto la marea del mal como el panteón. Marea del mal, ¿por qué? Porque aquí vamos a poder atacar diariamente 3 ataques, ir subiendo en la clasificación y aquí nos van a dar muchas recompensas para poder mejorar nuestros héroes. Pues bueno, nos van a dar gemas, entonces chicos, nos van a dar oro. Entonces chicos, intentar esto, no lo dejéis, son 3 ataques, son súper rápidos, hacerlo todos los días, os lo quitáis y ya está. Es un juego de recursos, lo he dicho bastantes veces, entonces todos los recursos que podamos conseguir diariamente nos hace avanzar un poquito, aunque tú no mejores ese día en una incursión, no mejores un héroe, pero ese poquito te va a hacer que tu cuenta sea mejor y aunque no te des cuenta vas a mejorar un poquito, porque vas a conseguir más recursos, así que esto chicos, no lo dejéis para el final. ¿Vale? No lo dejéis o no lo dejéis para más adelante. No. En cuanto podáis, ir dándole, ir subiendo dentro de la marea. Y el panteón, exactamente lo mismo. En cuanto lo desbloqueéis, jugarlo. ¿Por qué? Porque dentro de las mejoras, fijaros, cada vez que lleguemos a ciertos niveles, nos van a dar experiencia obtenida en las batallas un 5% adicional. Hyperion nos proporcionará suministros de mejor calidad. Aumenta la capacidad de los campeones en 20 para poder farmear, tener más campeones, para luego tener más comida para poder subir a los campeones. Aparte de las recompensas que nos van dando. Oro obtenido en las batallas. Aumenta un 10% la ganancia de monedas del clan obtenidas al completar misiones de clanes individuales. Aumenta el límite de equipo en 50. Entonces, ya veis que las recompensas son muy buenas. Así que, chicos, esto también no os cuesta nada ir a hacer las 2-3 batallitas de cada etapa y ya está. Es algo que te lo quitas relativamente rápido. Y en relación con esto, el último consejo y el 10º es jugar, gente. Jugar. ¿Por qué? Porque jugando, haciendo el panteón, la marea del mal, jugando a la arena, haciendo campaña, vais a ir consiguiendo diferentes recompensas. Los eventos son muy importantes, estar presentes y estar atentos a las pruebas del oráculo, a los eventos. ¿Cómo funcionan? Pues van a ir sacando diferentes pruebas del oráculo, donde nosotros podemos entrar y aquí te ponen qué es lo que hay que hacer. Participa en la incursión del equipo 3 para ganar trofeos y recompensas. Según tenéis que ir a farmear esa etapa o ese sitio donde te están diciendo y vas a ir consiguiendo puntos. Consiguiendo puntos escalarás en las clasificaciones para intentar tener o llegar a las mejores recompensas. Son torneos, estos son torneos contra otros jugadores que si quedas dentro de los 3 primeros pues generalmente suele tener una muy buena recompensa. Luego va bajando la recompensa, pero bueno, intentar hacerlo. Si eres free to play es difícil que puedas hacer todos los torneos sin todos quedes arriba, así que a veces igual vas a tener que elegir hacer este o hacer el otro para no quedarte sin energía, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde puedes comprar más energía? Ahora que estamos hablando de la energía, en las tiendas, tú en la tienda de la arena vas a poder comprar energía y en las tiendas, ahora vamos a ir a verlo, vas a poder comprar energía para poder hacer todos estos torneos. Si te quedas sin energía o si estás farmeando, vamos a poder venir por aquí y con diamantes
con diamantes. Ya sabéis que podéis vender los héroes azules para comprar, para tener diamantes. Podéis comprar las pociones de energía y poder seguir jugando, ¿de acuerdo? Esto merece mucho la pena, tanto esto como el bonus de experiencia para ir a farmear la experiencia. Pues podéis comprar el bonus de experiencia para no quedaros sin él y obtener un 100% adicional de experiencia en la incursión de experiencia, ¿de acuerdo? Las esencias, hay gente que me ha preguntado, no recomiendo comprarlas, chicos, porque son bastante carillas y esto se va a poder ir farmeando. No os preocupéis al principio, que nos van a hacer falta al principio del juego. Así que, chicos, luego más adelante lo vais a poder farmear con total tranquilidad. No os gastéis 500 gemas aquí porque es mucho el gasto y vas a necesitar 4 o así para ascender a un personaje. Así que, chicos, lo dicho, jugar. Tenéis que jugar al juego, tenéis que conseguir muchas recompensas, ir mejorando vuestros héroes, ir mejorando el avance del juego y con eso no te vas a quedar atascado. El problema es que si no juegas, no avanzas y si no avanzas te cabreas y al final dejas de jugar. Así que, chicos, es un juego muy bonito, es un juego que a mí me está gustando mucho, así que os invito a que le sigáis dando caña, a que intentéis seguir estos consejos y me comentéis si os van bien o no. Yo creo que sí, que son unos consejos muy básicos, pero que todos tenemos que tener presente para no perdernos a la hora del avance del juego. Y el último consejo, el mejor de todos, que si no estás suscrito, te suscribas al canal, que le des un fuerte like y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego!